¿Alguna vez has sentido que llevas tanta tristeza dentro que ya ni siquiera sabes cómo ponerla en palabras? Esa tristeza que no llega de golpe, sino que se va acumulando poco a poco, día tras día, situación tras situación. Algo pasa, luego otra cosa, luego otra más, y sin darte cuenta, ya no es una simple molestia o una pena momentánea, es hada silenciosa, pero está ahí, dentro de ti. Hoy queremos hablar de eso, de esa tristeza acumulada que muchas veces no sabemos cómo procesar, cómo sacar, cómo entender, y de cómo, en lugar de expresarla o sanarla, terminamos convirtiéndola en silencio. Primero, pongamos esto sobre la mesa. ¿Por qué acumulamos tristeza? La tristeza no siempre llega con un cartel, no siempre se presenta como un llanto o como una crisis visible. A veces se disfraza de cansancio, de desmotivación, de insomnio, de querer alejarse de todos. Muchas veces ni siquiera le damos nombre. Nos limitamos a decir que estamos mal o que no tenemos ganas de nada. Lo que pasa es que vivimos en una cultura que nos empuja a seguir adelante, a rendir, a ser fuertes, a no quejarnos, a estar bien por fuera, aunque por dentro todo esté desordenado. Si fracasamos, tenemos que levantarnos rápido. Si perdemos algo, tenemos que aceptarlo y continuar. Si sentimos que algo nos duele, pues mejor no hablar mucho de eso porque nadie quiere escuchar penas. Y entonces, ahí empieza todo. Empezamos a guardar lo que sentimos, a callarlo, a fingir que estamos bien. Pero lo emocional no se evapora. La tristeza no se disuelve con ignorarla. Se acumula. Se va quedando, como si la fuéramos metiendo en un cuarto al fondo de nosotros mismos. Y cada vez que algo nos duele, lo metemos ahí. Cerramos la puerta. Seguimos. Y con el tiempo ya no sabemos cómo abrir esa puerta. Ya no sabemos qué hay adentro exactamente. Solo sabemos que pesa. Esa es la tristeza acumulada. La que no gritamos, la que no lloramos, la que no compartimos. Porque no supimos cómo. Porque no encontramos a quién. Porque nos dio vergüenza. O simplemente porque el mundo no nos dio el espacio para sentirla. Y aquí viene la segunda parte de la frase. Uno no sabe qué hacer con tanta tristeza acumulada, así que la convierte en silencio. El silencio no siempre es paz. A veces es un mecanismo de defensa, una forma de supervivencia emocional. Porque hablar duele. Porque intentar explicar lo que sentimos nos deja vulnerables. Porque tememos que, si sacamos todo lo que llevamos dentro, nos derrumbemos por completo. Entonces, en lugar de eso, nos callamos. No decimos cómo nos sentimos realmente. Respondemos con frases hechas. ¿Todo bien? Más o menos. Ya pasará. Pero por dentro, el silencio se vuelve un idioma propio. Uno que no compartimos con nadie. Y lo peor es que ese silencio empieza a reemplazar cosas. Reemplaza las palabras que no decimos, las lágrimas que no lloramos, los abrazos que no pedimos. El silencio se vuelve la forma en la que convivimos con nuestro dolor. Pero, ¿qué tan justo es eso con nosotros mismos? ¿Merecemos realmente vivir cargando tristezas que nadie conoce, que ni nosotros mismos entendemos del todo, y que se esconden bajo un silencio que parece protegernos pero en realidad nos aísla? Si la tristeza se acumula y se convierte en silencio, ¿qué tipo de silencio es ese? No es un silencio cualquiera. No es el silencio del descanso, ni de la tranquilidad. Es un silencio espeso, que a veces se siente como una piedra en el pecho, como un nudo en la garganta que nunca termina de desatarse. No se oye, pero está en todo. En la manera en que caminamos, en la forma en que respondemos, en lo que evitamos decir. Es un silencio que se vuelve parte del día a día. Y lo más complejo es que no siempre es visible para los demás. Desde afuera todo puede parecer normal, pero por dentro es como si uno viviera apagado. Y uno empieza a pensar, bueno, quizás así soy yo. Callado, reservado, frío. Pero no es frialdad, es tristeza sin espacio. Es dolor sin lenguaje. Es dolor sin lenguaje. Aquí hay algo importante. Convertir la tristeza en silencio no siempre es una decisión consciente. No es que uno diga voy a callarme para siempre. Es más sutil. Ocurre cuando tratamos de hablar y no nos entienden. Cuando intentamos explicar cómo nos sentimos y nos juzgan. Cuando pedimos ayuda y nos dicen exageras o eso no es para tanto. O peor aún, tienes que ser fuerte. Entonces el mensaje queda claro. No conviene hablar, no conviene sentir, no conviene mostrar el dolor. Así que poco a poco aprendemos a callar, a tragarnos las emociones, a responder con monosílabos, a fingir que todo está bajo control, cuando en realidad
todo está en pausa. Y esto no es solo individual, es social. Vivimos en una sociedad que incomoda con la tristeza, que no sabe cómo acompañar a alguien que no está bien, que medicaliza, que distrae, que evita, pero que no escucha de verdad. Por eso, muchas veces no sabemos qué hacer con esa tristeza, porque nadie nos enseñó a sentirla, a procesarla, a aceptarla. Solo nos enseñaron a estar bien. Y ahí estamos, con una carga que se ha ido juntando. Tristezas no dichas, pérdidas no lloradas, frustraciones que se quedaron en el pecho. ¿Y qué hacemos con todo eso? Nada. Lo dejamos ahí, y el silencio crece. Y no es un silencio sano. Es un silencio que a veces se convierte en aislamiento, en ansiedad, en insomnio, en apatía, en falta de ganas, en esa sensación de que todo da igual, que nada tiene mucho sentido. Y entonces, sin darnos cuenta, empezamos a vivir en automático, a sobrevivir más que vivir. Y aquí viene una pregunta profunda, pero necesaria. ¿En qué momento decidimos que lo mejor era callar? ¿Cuándo fue que dejamos de hablar con los demás, pero también con nosotros mismos? Porque el silencio no solo nos aleja de los otros, nos desconecta de nosotros. Dejamos de preguntarnos cómo estamos, dejamos de darnos permiso para sentir, dejamos de llorar cuando lo necesitamos, dejamos de reconocer nuestro propio dolor. Y eso, con el tiempo, nos vacía. El silencio puede parecer una solución temporal, una forma de protegernos, de no rompernos, pero a largo plazo, ese silencio se convierte en un muro entre lo que sentimos y lo que necesitamos, un muro entre lo que somos y lo que mostramos. Y si no hacemos algo con ese muro, corremos el riesgo de olvidar que hay algo valioso detrás de él, nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando ese silencio deja de ser refugio y se convierte en carga? Cuando uno acumula tristeza sin poder hablarla, sin poder vivirla como se merece, ese silencio empieza a hacer ruido por dentro. Un ruido sordo que no se oye con los oídos, pero que se siente. En el cuerpo, en el alma, en la rutina. Se siente como una desconexión constante. Como si uno estuviera presente, pero ausente al mismo tiempo. Y es ahí donde empieza a doler más el silencio que la tristeza original. Porque la tristeza, en su forma más humana, tiene sentido. Está ahí para decirnos que algo nos importa, que algo nos duele, que algo necesita atención. Pero el silencio, no avisa. Solo se extiende, se vuelve parte de todo. Y sin darnos cuenta, deja de protegernos y empieza a encerrarnos. A veces uno siente que ya no puede más, pero tampoco puede hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después de tanto tiempo callando, ya no sabe cómo romper el silencio. Las palabras se vuelven ajenas. Uno quiere expresar lo que siente, pero no encuentra la forma. Y lo que antes era tristeza, ahora también es frustración. Es soledad, es desconcierto, y aparece una pregunta profunda y silenciosa. ¿Y si me he quedado así para siempre? Porque cuando se acumula tristeza y se reprime una y otra vez, uno empieza a creer que es parte de su identidad. Así soy yo, callado, distante, inexpresivo. Pero eso no es identidad, es defensa. Es una forma de sobrevivir a cosas que no pudimos manejar de otra manera. Y esa defensa, aunque al principio ayuda, con el tiempo nos aísla del mundo. Y lo más duro, nos aísla de nosotros mismos. La sociedad suele confundir el silencio con fortaleza. Aplaude a quien aguanta todo sin quejarse, a quien sigue adelante sin mostrar emociones, a quien no llora en público. Pero eso no es fortaleza, eso es una desconexión emocional disfrazada de madurez. Y esa desconexión no viene sin costo, empieza a afectar nuestras relaciones, nuestra salud, nuestro descanso, nuestra energía. Porque vivir con tristeza acumulada, no resuelta es como cargar una mochila invisible que cada día pesa un poco más. Y cada paso cuesta más, hasta que llega un punto en que uno ya no avanza, solo resiste. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se rompe ese ciclo? No hay una fórmula mágica, pero lo primero es entender esto. El silencio emocional no nos hace fuertes, nos hace invisibles, incluso para nosotros mismos. Y reconocer eso ya es un primer paso. Darse cuenta de que uno no está mal por defecto. Que no es que algo esté roto en ti. Es que estás cargando emociones que nunca tuvieron un espacio seguro para salir. Emociones que se acumularon y que ahora piden, de alguna forma, ser escuchadas. A veces eso empieza por admitirlo internamente. Estoy triste.
Y no sé exactamente por qué, o sí lo sé. Pero nunca lo hablé, nunca lo solté. Y eso, por simple que parezca, es un acto de valentía. El silencio no siempre es una elección. Muchas veces es lo que aprendimos, lo que el entorno nos permitió. Pero si ese silencio ya no nos protege, si ya no nos cuida, quizás es momento de aprender a transformarlo. No necesariamente en gritos, no en explosiones, sino en palabras, en gestos, en presencia, en pequeños actos de conexión. En la próxima página, hablaremos de eso, de cómo empezar a soltar la tristeza, de cómo recuperar la voz, aunque al principio tiemble, cómo se empieza a soltar una tristeza que lleva tanto tiempo guardada, cómo se rompe un silencio que ya se volvió parte del paisaje. A veces, la sola idea de hablar, de expresar lo que uno lleva dentro, da miedo, porque pareciera que si se abre esa compuerta, todo se va a desbordar, que va a doler más sacar la tristeza que seguir callándola, que nadie va a entender, o que no hay palabras suficientes para explicar todo lo que uno siente. Pero aquí está la verdad, no necesitas tener todas las palabras, solo necesitas empezar. No hay una manera correcta de romper el silencio. A veces, basta con una frase simple, no estoy bien. A veces, basta con escribir lo que no puedes decir en voz alta. A veces, basta con reconocer, aunque sea frente al espejo, estoy sintiendo más de lo que pensé. Eso es soltar. Eso es empezar a quitarle poder al silencio. No se trata de convertirnos en personas que hablan todo el tiempo de sus emociones. No se trata de exponer cada herida. Se trata de recuperar el derecho a sentir, a darle forma al dolor, a permitirnos vivir lo que hemos reprimido por tanto tiempo. Porque cuando no hablamos de nuestra tristeza, esa tristeza busca otras salidas, y no siempre sanas. Se convierte en ansiedad, en aislamiento, en agresividad, en enfermedades del cuerpo. Porque el cuerpo también guarda lo que la mente nos suelta. Hablar, escribir, llorar, pedir ayuda. No es debilidad, es sabiduría emocional. Y si nos cuesta, es porque probablemente no tuvimos modelos que nos enseñaran a hacerlo. Venimos de generaciones que aguantaron, que no hablaron, que vivieron con el silencio como escudo. Pero eso no tiene por qué seguir así. Podemos ser el punto de cambio. Podemos ser quienes aprendan a ponerle nombre al dolor. Y sobre todo, recuerda que no estás solo. Aunque la tristeza acumulada nos haga creer que estamos aislados, la verdad es que hay muchas más personas de las que imaginamos que también están en silencio. También están cargando. También están buscando una forma de hablar. Y si tú eres una de esas personas, quiero decirte algo, estás a tiempo. Todavía puedes volver a sentir. Todavía puedes aprender a soltar. Todavía puedes construir una forma nueva de estar contigo mismo. Todavía puedes construir una forma nueva de estar contigo mismo. El silencio no tiene que ser tu hogar. Puede haber palabras, puede haber alivio, puede haber compañía. ¿Qué ocurre cuando finalmente empezamos a romper el silencio? Muchos imaginan que, al hablar, al escribir, al sacar lo que llevamos guardado, vamos a sentir un alivio inmediato. Como si todo ese peso emocional desapareciera con solo decirlo. Pero la verdad es que al principio puede doler más. Sí, duele. Porque remover una tristeza antigua, acumulada, tiene consecuencias. No es fácil enfrentar lo que evitamos durante tanto tiempo. Las palabras que no dijimos, las lágrimas que no lloramos, las veces que fingimos estar bien cuando en realidad nos sentíamos vacíos. Todo eso vuelve a la superficie. Y puede ser abrumador, pero esa incomodidad es parte del proceso. Es el cuerpo, el corazón, el alma, despertando. A veces, sanar comienza con revolver el dolor, con tocar lo que duele, sí, pero ya no para seguir reprimiéndolo, sino para entenderlo, para integrarlo, para dejar de huir. Y es justo ahí cuando empieza a pasar algo distinto. Después del miedo, del llanto, de la incomodidad inicial, comienza una pequeña liberación, como si dentro de todo ese caos interno empezara a abrirse una rendija de luz. Porque por primera vez en mucho tiempo uno deja de esconder lo que siente. Y eso, aunque parezca pequeño, es inmenso. Ya no estamos atrapados únicamente en el silencio. Ya no estamos fingiendo. Estamos siendo. Y ser es infinitamente más liviano que cargar una versión falsa de uno mismo. El silencio tiene muchas formas. Y al romperlo, también descubrimos que no todo tiene que decirse con palabras. A veces se rompe el silencio cuando uno se permite descansar sin culpa. Cuando se deja abrazar. Cuando toma una pausa y respira hondo, sin tener que justificarlo.
Romper el silencio también es aprender a decir, no puedo más sin vergüenza. Es decir, hoy no estoy bien, sin sentir que estás fallando. Es dejar de forzarte a estar bien para que los demás se sientan cómodos. Y poco a poco esa tristeza acumulada que parecía eterna, empieza a transformarse. No desaparece de golpe, pero cambia de lugar. Deja de ser un peso que llevamos solos en silencio, y empieza a convertirse en parte de nuestra historia. Una historia que podemos mirar con compasión, con respeto, con aprendizaje. Y ahí ocurre otra cosa poderosa. Empiezas a reconocerte, no como alguien roto, ni como alguien débil, sino como alguien que ha sentido profundamente, como alguien que ha atravesado dolores y aún así sigue aquí, como alguien que está aprendiendo, paso a paso, a vivir con más verdad, porque eso es lo que hay del otro lado del silencio: verdad, autenticidad, contacto real con uno mismo. Y una vez que eso aparece, uno ya no quiere volver a fingir, ya no quiere seguir acumulando tristeza, ya no quiere seguir diciendo «todo bien» cuando claramente no lo está. Romper el silencio no es fácil, pero es un acto de amor propio. Es decir, mi dolor importa. Es decir, yo merezco ser escuchado aunque sea por mí mismo. Es decir, no estoy hecho para callar lo que me duele, sino para entenderlo, vivirlo y seguir creciendo con eso. En la última página hablaremos de algo fundamental. ¿Qué hacemos con todo lo que descubrimos cuando dejamos de callar? ¿A dónde va esa tristeza? ¿Cómo se convierte en algo útil, en algo que incluso puede darnos fuerza? Nos acercamos al final, pero también a un nuevo comienzo. Entonces, ¿qué hacemos con todo lo que descubrimos cuando el silencio se rompe? ¿A dónde va esa tristeza cuando ya no está reprimida, escondida, apretada dentro del pecho? Aquí es donde empieza otra etapa. Una menos ruidosa, pero más profunda: la transformación. Esa tristeza que antes dolía y paralizaba, ahora puede empezar a convertirse en comprensión, en claridad, en fuerza. Y no fuerza de la que endurece, sino fuerza de la que abraza, la que nos permite mirar hacia atrás sin vergüenza, la que nos ayuda a comprender que lo que sentimos no fue un error, sino una señal. Un llamado a cuidarnos mejor, a tratarnos distinto. La tristeza no se supera como quien pasa de página sin mirar. Se integra, se escucha, se transforma. Tal vez no desaparezca del todo. Tal vez siga ahí, en ciertos días, en ciertos recuerdos, en ciertos vacíos, pero ya no como algo que asusta, sino como algo que reconoces, que sabes nombrar, que sabes acompañar. Y esa capacidad, esa nueva relación con lo que sientes, cambia todo. Empiezas a tener más paciencia contigo, a mirar a los demás con más compasión, a entender que muchos, muchísimos, también están cargando silencios pesados. Y eso no solo te hace más humano, te hace más libre, libre para sentir sin culpa, para hablar sin miedo, para construir una vida en la que ya no tengas que esconderte de ti mismo. La tristeza no te define, pero sí puede enseñarte. No te hace débil, te hace consciente. Y si has llegado hasta aquí, si has cargado tanto, si has resistido en silencio durante años, si hoy te permites escuchar este mensaje, eso también habla de ti. Habla de tu sensibilidad, de tu humanidad y de la posibilidad real de empezar a vivir más liviano. Quizás uno no sepa qué hacer con tanta tristeza acumulada, pero ya no hace falta convertirla en silencio. Hay otros caminos, más verdaderos, más amables, más tuyos. Y si hoy solo puedes dar un paso, que sea este, reconocer que tu dolor también merece ser escuchado, aunque tiemble, aunque sea difícil, aunque no sepas por dónde empezar, porque ya no estás solo, porque estás a tiempo, porque todavía puedes elegir hablar. Gracias por quedarte hasta el final. Este video no busca darte todas las respuestas, solo abrir una puerta. A veces, una sola frase puede hacer la diferencia. Y quizás, con suerte, esta haya sido una de ellas. Si sientes que esto te habló, no lo guardes. Compártelo con alguien. Compártelo con alguien. Puede ser el primer paso de otro. Nos escuchamos pronto. Hasta entonces, cuídate. No te calles lo que te habita. Tu tristeza también tiene voz y merece ser oída.